Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su modalidad Las conversaciones del Rey va desnudo. Y hoy tengo una conversación que me da muchísimo gusto tener porque se trata de un amigo pues, de la adolescencia, si no hace 50 años, hace 49 años que nos conocemos, que tuvimos andanzas juveniles en común. Yo me dediqué al dolce far niente y él se dedicó a la física de una manera extraordinariamente seria. Es Luis Muchán, gracias por estar con nosotros, Luis, a través de Zoom. Gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo, Mauricio. Muy bien, bueno, voy a tratar de ser muy breve. A Luis lo conocí, tenemos andanzas juveniles, yo lo conocí, él era guitarrista tocaba la guitarra eléctrica en un grupo de rock de unos amigos, y sabíamos ya desde entonces que él se iba a dedicar a la ciencia, o eso creo yo, ya nos lo contará. El hecho es que salimos del bachillerato en 1975 y él terminó la carrera de física en 1979. Esto no le parecerá impresionante a muchas personas, a mí sí, o a él no, pero la maestría la obtuvo 2 años después, en 1981, y el doctorado en ciencias, también en física, 2 años después, en 1983. Me parece a mí un récord impresionante, en 8 años pasar de entrar a la universidad a ser doctor en física. Es investigador titular. Salimos antes de la prepa, salimos en 73. No. Sí. ¿Sí? Bueno, mira, mi memoria por lo visto es absolutamente desastrosa. Bueno, de todos modos, maestría y doctorado en 4 años a mí me impresiona igual. Él es decíamos doctor en ciencias, investigador titular C, catedrático 2 de la UNAM, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha obtenido la medalla Gavino Barreda de la UNAM, la medalla GAA de la Academia de Investigación Científica, el premio de Ciencias de la Academia Mexicana de Ciencias, la medalla Marcos Muschinsky del Instituto de Física, Muschinsky inolvidable, allá en la Torre de Ciencias, Presea Tlacaelel en Desarrollo Científico del Estado de Morelos, Fundación Tlacaelel, Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas, Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica Alejandra Haidar de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, y desde 2015 es Fellow de la American Physical Society. Como investigador tiene 119 papers o artículos científicos en revistas arbitradas por pares, más 55 en congresos, 17 de enseñanza, 63 de divulgación y una patente. Y él se dedica a la física teórica, que es de los espacios que desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX quizá, o de mediados del siglo XX, se convirtió en el espacio más esotérico que uno puede imaginarse. Yo leo parte de su currículum y siendo divulgador científico me quedo absolutamente en las mismas. Me podía haber hablado en serbocroata. Bueno, sí, así es, Luis, y el problema es el problema es que es muy difícil llevarle a la gente común y corriente, a la gente de la calle. Si ya es difícil, son difíciles algunos temas más bien básicos, lo es mucho más a veces el estar hablando de metamateriales y de óptica no lineal. Pero pues creo que tú lo has intentado, creo que finalmente se entenderá, así como cuando Einstein propuso la teoría de la relatividad, decía que había 10 personas que la entendían. Yo creo que ahora es más o menos comprensible, pero bueno. Luis, a lo largo de muchos años ya, somos jóvenes, pero con experiencia en la juventud, llevamos décadas y décadas siendo jóvenes. Has sido profesor de muchas generaciones de científicos, supongo que no solo de física, sino ciencias exactas en general. Habrán pasado por tus manos matemáticos. ¿Qué cambios o qué novedades o motivaciones has visto a lo largo de estos años en las vocaciones de los alumnos? ¿Por qué quieren ser físicos? Pues la motivación principal es entender la naturaleza o entender el pensamiento lógico, el pensamiento crítico. Los matemáticos pues, les gusta demostrar teoremas, les gusta tener la certeza en aquellas cosas que deducen. Yo creo que el hecho, la vocación científica se construye con acercarse a la ciencia, y ahí es donde los divulgadores juegan un papel que es fundamental, ¿no? O sea, que los muchachos sepan que existe la posibilidad de dedicar la vida a una carrera científica y que es una buena carrera, que uno se la puede pasar muy bien,
dedicándose a la ciencia. Mi hijo solía decir, cuando le preguntaban que yo a qué me dedicaba, decía pues a platicar con los amigos, ¿no? Es el intercambio continuo de ideas, pero tratando de destilarles el subjetivismo y llegar a cosas pues lo más concretas y lo más sólidas que uno puede ir construyendo. Pero en un mundo posmoderno como bueno, por lo menos el posmodernismo se nos ha metido hasta por las rendijas y donde muchas veces el relativismo rechaza la ciencia, y esto lo hemos visto, hay toda una corriente filosófica que dice que la ciencia es solo una opinión, tan válida como otras opiniones, y al mismo tiempo sabemos que la ciencia no es la mejor manera de tener una posibilidad de ganar grandes cantidades de dinero. Creo que se puede vivir razonablemente, pero poco más o menos. Seremos clase media hasta que muramos. Pero, ¿cómo bueno, entre la clase asalariada, digamos, sí, estamos bien parados. Están bien parados, pero sigue siendo un trabajador asalariado el científico. Es un trabajo, sí. Mucha gente piensa que el científico es una especie de personaje con un acceso a una serie de recursos que realmente no tiene, que se la vive peleando por recursos. De eso vamos a hablar también después. Pero, ¿cómo le cuentas a la gente que la ciencia sigue sirviendo y que no es una opinión, por favor? Sí, esta idea de que cada quien su realidad sí. Es algo que no es muy respetable, ¿no? O sea, la ciencia evoluciona, comete errores, pero es la manera más rápida, decía Moshinsky, a quien mencionaste hace rato, es la manera más eficiente y rápida de quitarte las malas ideas de encima, ¿no? Sí. Entonces es una actitud, digamos, para interrogar la naturaleza y para aprender de ella, y todas las ideas, por más que te gusten, probablemente te tengas que deshacer de ellas cuando no concuerdan con las experiencias bien planteadas, y eso es lo que no tienen todas las opiniones. O sea, tú puedes tener como científico opiniones, pero esas opiniones eventualmente las tienes que cambiar cuando las confrontas con la realidad, ¿no? La realidad tiene una objetividad, ¿no? Yo tengo una camiseta que dice: la realidad objetiva existe, que la ando vendiendo también por aquí. Compro una. Pero, ¿tú cómo llegaste? Vamos a centrarlo en ti. Yo te recuerdo siempre, y lo voy a decir, yo recuerdo a Luis como una de las personas más agudas de los jóvenes, que teníamos 16, 17 años, y recuerdo que es como que discutíamos algún tema de ética o de ciencia o de lo que fuera en su auto. Su mamá nos daba de comer muchísimas veces, la adoro. Y íbamos hacia su casa y veníamos discutiendo, adolescentes de 16, 17 años. Cuando ya creíamos tener una conclusión, Luis se llevaba la mano hacia la boca y decía: pero hay una cosa. Y entonces te devolvía todos los argumentos e introducía una forma de pensamiento. Probablemente sea una de las influencias para mí de preocuparme por el pensamiento riguroso y por el pensamiento físico y por mirar las cosas desde todas las facetas y no solo desde tu opinión. ¿Tú cómo llegas en qué momento de tu vida decides: yo me voy a dedicar a la ciencia y si no hay mucho de comer, pues comemos poco y adelgazamos? Pues fíjate que la decisión fue tardía. Lo consideré cuando estábamos en prepa, en el tercer año de prepa, cuando algún amigo común, Raúl Reichman, nos fue a platicar sobre cómo, dentro de este ciclo de educación vocacional, de cómo se hacía la ciencia, cómo se vivía el científico. Y me pareció muy atractivo, pero no me decidí a dedicarme a la ciencia en ese entonces. Salimos de la prepa, nos fuimos de vacaciones y yo todo el tiempo estaba convencido que iba a ser ingeniero, porque mi padre era ingeniero. En mi casa vivió muchos años un primo que también era ingeniero, mi cuñado era ingeniero. Yo estaba convencido que yo iba a ser ingeniero siguiendo esta tradición familiar. Y cuando regresé teníamos, no sé si recuerdas, unas vacaciones muy, muy grandes porque estábamos desfasados, nuestra escuela de la Universidad Nacional. Sí. Y entonces me presenté en la Facultad de Ingeniería para tomar clases como oyente y me corrieron. Dijeron: no, aquí no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Y mientras tanto, Graciela, a quien conoces bien, mi esposa, era mi novia en ese entonces, fue a la Facultad de Ciencias para meterse a Ciencias.
Y entonces la fui a acompañar, me gustó, pregunté si podría entrar como oyente y me admitieron. Ella inmediatamente dejó la carrera y se dedicó a la educación, a la educación Montessori, pero yo ya me quedé ahí, quedé fascinado y me gustó muchísimo. Cuando estábamos en prepa yo sí consideraba la ciencia, pero ni tenía idea de si iba a ser físico o químico, si iba a ser oceanógrafo, me gustaban los videos estos de Jacques Cousteau y decía, no, me gustaría hacer eso. No tenía muy firme mi vocación profesional. En las pruebas de vocación que nos hicieron para definir qué podríamos ser, al final, en lugar de decirme qué podría ser, me dijeron, ¿tú qué quieres ser? Yo dije, ingeniero, y dijeron, muy bien, si puedes, ¿no? Entonces nunca quedó claro, pero lo que sí tuvimos fue muy buenos profesores de ciencia, y eso sí me motivaba mucho, y ellos me decían que debía estudiar ciencia, y de hecho tenían discusiones. Alguna vez Tomás discutió con mis padres, el maestro de física, que debería estudiar física, y mi padre no respetaba mucho a los profesores universitarios y le preocupaba que me iba a morir de hambre si me dedicaba a ello. Ahí, a eso te iba yo a preguntar, a la posición de tu familia cuando dijiste, mamá, voy a ser físico. Me la respetaron, o sea, dijeron, adelante, haz lo que quieras, pero no les parecía que fuera una buena decisión. Les parecía que hubiera sido mucho mejor decisión dedicarme a la ingeniería y hacer física como hobby, ¿no? Leer libros de ciencia. La ingeniería es más práctica. Así es. Pero yo creo que fue buena decisión finalmente. Hombre, yo también creo que sí. Yo cuando Aunque dije que ibas... siempre tuve el gusanito de si podría ser algo que fuera más útil o más inmediatamente útil, porque no es que sea inútil. No creo que sea inútil. O sea, durante toda la carrera dudé si era lo correcto, ¿no? Siempre me gustó, pero siempre sentí la duda. Yo cuando dije que iba a ser escritor, me dijeron que me iba a morir de hambre, y 10 años después, cuando ya vivía más o menos de lo que escribía, me decían, pero todavía puedes entrar a estudiar medicina. Bueno. La realidad es que tenemos un déficit de científicos, es decir, no creo que haya suficientes físicos, suficientes químicos, suficientes matemáticos, suficientes biólogos, y sobre todo en países como Europa, donde la medicina no es un gran negocio, incluso hay un déficit de médicos. ¿Cuál será un motivo por el que la gente, o sea, primero que nada, por qué debería dedicarse más gente a la ciencia y por qué no lo hacen? Yo veo que hay un déficit de cantidad de personas que se dedican a la ciencia profesionalmente. Bueno, el déficit más grave es el de plazas, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir una plaza estable dedicándote a la ciencia. Algo difícil es que la carrera es una carrera larga, donde una vez que obtienes el doctorado, después de haber pasado por tus cursos de licenciatura, de maestría, hacer tus tesis, hacer publicaciones, todavía se espera en esta época que la gente haga 1, 2, 3 o 4 o más años de estancias postdoctorales. De postdocs. Estancias donde al año tienes que estar buscando cuál va a ser tu siguiente trabajo. Y si ya hiciste demasiadas estancias, ya eres viejo y probablemente ya no te quieran contratar. Y en particular en México ha habido muy poca apertura de plazas. Entonces es muy difícil para los jóvenes colocarse. Y además, en otros países, mucha de la gente que estudia una carrera de ciencias se coloca profesionalmente, por ejemplo, en la industria de alta tecnología, y en México no se ha desarrollado ese vínculo. Entonces, no queda muy clara la salida para los estudiantes. Entonces, eso es algo que la vuelve poco atractiva. Y el otro de los motivos es que pues, no conocen la carrera, no saben que existe la posibilidad de estudiar ciencia. Entonces, muchos estudiantes que pasan, por ejemplo, por los talleres de ciencia para muchachos de prepa, un gran porcentaje de esos se entusiasman y se animan y me los encuentro después como colegas, ¿no? Entonces, gran parte es un problema de información. Un problema más severo posterior es el problema de las plazas disponibles, el crecimiento de la planta académica, que es muy moderado y muy lento. Y es moderado en países que son generadores de ciencia. En países como México es
Es difícil convencer al político de que esto es una inversión, ¿no? Lo ven como un gasto, que tienen que hacer para conservar cierto prestigio, digamos, como país, pero lo que no ha aprendido el país es a apoyarse en la ciencia. Y es algo con lo que he bromeado muchas veces, porque siempre que un científico va con un político, siempre va a pedir dinero, ¿no? Sí. ¿Saben que necesitamos tal para tal? Por favor, apóyennos. Y yo estuve en la circunstancia, en algún momento, por culpa tuya además, de más bien ofrecer el apoyo a la clase política. Saben que hay una comunidad científica que está trabajando y que los puede apoyar y que los puede ayudar. Úsenla, ya están pagando por ella, ¿no? Sáquenle provecho y no conciben incluso que le puedan sacar provecho, que les sirva de algo. Si fue infernal y nunca me he disculpado contigo, lo hago ahora públicamente por haberte embarcado en esa historia que ya he contado en este canal. Ya he contado la historia de los detectores moleculares y el GT200, pero vamos a pasar por allí. Pero ya que estamos hablando de dinero, porque finalmente, como decía Clinton, es la economía estúpido, finalmente acaba siendo eso. Nuestra vida es la microeconomía de nuestra familia y la vida de un país es la economía. Yo tengo un problema con grandes científicos, y es que un muy buen científico, un gran investigador, rápidamente se considera que el mejor trabajo que le pueden dar es de administrador. Y entonces lo ponen a cargo de un instituto donde la mayor parte del tiempo se la pasa viendo si hay jabones en el baño, si hay suficiente dinero para comprar batas o reactivos, y hace un montón de cosas que debería ser un especialista en gestión y no un físico, un químico, un biólogo molecular. ¿Esto cómo lo ven desde adentro ustedes? Pues es como una hoja con dos filos, ¿no? O sea, uno puede tener administradores externos, pero tienes el gran peligro de tener un administrador que no entienda de la ciencia y que quiere usar técnicas comunes en administración para administrar la ciencia. Y de cualquier manera eso se ha dado. Tenemos este proceso de métricas y de mediciones y de evaluaciones que se han convertido en algo carísimo y bastante improductivo para toda la comunidad científica, y que es siguiendo ideas administrativas que más o menos están de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que apoyar? Pues aquello que es productivo. ¿Y qué es la producción? Pues aquello que puedes medir, y pues lo que puedes medir muchas veces no es lo importante. Y entonces es importante que llegue gente que sabe cómo se hace la actividad científica a la toma de decisiones, aunque tratando de no dejarse llevar por esta carga administrativa, dejándose apoyar, ¿no? Haciéndose apoyar. Pero el problema también de los administradores es la carga burocrática sobre el científico que no llegó al puesto administrativo. Entonces, algo que peleé mucho en años pasados, por darte un ejemplo, ¿no? Los científicos en México recibimos ingreso por tres canales, básicamente. Uno es el salario, otros son estímulos a la productividad dentro de las distintas universidades, y otro es los emolumentos que da el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Pero entonces, esos hay que dárselos a los buenos investigadores. ¿Y qué es un buen investigador? Es uno que tiene un buen currículum. Y entonces, ¿cómo sabes que tiene un buen currículum? Pues le pides su currículum y lo lees y lo evalúas. Pero eso es mucho trabajo y son muchos investigadores. Y entonces tuvieron la idea brillante de estandarizar el currículum. Y eso quiere decir que hicieron un sistema de cómputo desde hace muchos años, lo peleé desde que lo empezaron a hacer, un sistema de cómputo para capturar lo que es capturable del trabajo de un científico. Y entonces lo que han logrado hacer es que la comunidad científica se convirtió en la comunidad de capturistas mejor pagados del mundo, porque una buena parte de tu trabajo es andar capturando en un sistema mal hecho, tratando de meter la información que refleje hasta donde se pueda el trabajo que estás haciendo y que sí te interesa y que sí es realmente productivo. Entonces, y esto te empuja a publicar aunque no tengas mucho que publicar, es el publica o perece. Bueno, lo que pasa es que las publicaciones son las que son fáciles de evaluar. Entonces es muy fácil saber cuántas publicaciones tiene un científico. Es extremadamente difícil saber
sobre todo si no lo conoces, saber si esas publicaciones son buenas o no son buenas. Claro. Entonces, medir la calidad es muy difícil, medir la cantidad es muy fácil, y entonces un sistema que pretende ser objetivo, basado en cosas que se pueden medir, pues lo que impulsa es la cantidad de artículos. Y ciertamente cada vez se publica más, pero ciertamente se publica mucha basura, ¿no? Hay un cuentito de Stanislav Lem muy divertido que empieza diciendo que es terrible esta época en que ocultamos la verdad con verdad y ocultamos la belleza con belleza, debido a la cantidad de publicaciones que sí son verdaderas, pero que no añaden nada a nuestro conocimiento y que ocultan las cosas que realmente son profundas. Y entonces una propuesta en broma que hacía, que se hace muy simpática, es darle al científico un salario base. Si publica, se lo bajas. Si publica el doble, se lo bajas más. De manera que solo publiques aquello que consideres tan importante y tan fundamental que estés dispuesto a que te toque el bolsillo, ingreso para publicarlo. Entonces va a volver a aflorar el conocimiento y va a volver a aflorar la belleza, ¿no? Si lo haces con los artistas. Pero, claro, es una broma. Pero... Por hacer el paréntesis, Stanislav Lem es un hombre que se dedicó a la literatura porque no hizo su examen de medicina por no contestar en genética lo que Lysenko quería que se contestara. Esta es una historia poco conocida. Entonces él dijo, yo no puedo decir que la genética mendeliana, que la genética darwiniana es falsa, porque no, y entonces no pudo hacer el examen habiendo estudiado medicina, y gracias a eso tenemos uno de los grandes autores de la ciencia ficción. No sabía esa historia, es buenísima. Es preciosa, es preciosa. Yo me enteré de ella precisamente a raíz de la muerte de Stanislav Lem, y fue cuando me metí a estudiar la figura de Lysenko, que va a tener un protagonismo más adelante en este diálogo. Pero ya que estamos en ello, hablando de políticos, hay una política científica y hay una política que tiene que ver con la ciencia, pero que no es política científica. Yo lo decía hace poco y me riñeron mucho por ello, a ver si me logro explicar. A mí me gustaría que hubiera científicos dedicados a la política, científicos de verdad. Probablemente no los mejores físicos de México los quiero haciendo física, pero alguien que sepa de física, alguien que sepa de biología, como que la representación popular y demás no interesa mucho a los científicos, y entonces todo queda en manos. Cuando tienes mucha suerte de escritores y de poetas, cuando tienes poca suerte de abogados y de licenciados en ciencias políticas, que yo no sé qué hace la palabra ciencias ahí metida, pero bueno. Pero las políticas científicas finalmente no las diseñan los científicos. Ha habido un proceso, ahorita lo estamos viendo en México, porque hay un proceso de generar una nueva ley de ciencia y tecnología y humanidades e innovación y lo que quieras añadirle. Y hay una propuesta que se hizo ya hace 2 años que proviene del gobierno, originaria inicialmente en CONACYT, aunque no ha sido confirmado, digamos. Pero la propuesta que va a hacer el gobierno, nadie la conoce a profundidad. Hay unas propuestas que medio se filtraron recientemente y ha habido intentos de hacer propuestas por parte de la comunidad científica. Hay al menos 2 propuestas que se han planteado con toda seriedad y se han hecho públicas y se han llevado a las cámaras, pero es muy probable que no les hagan absolutamente ningún caso. Muy probable. Entonces, quizás tú no lo puedes decir, pero yo sí lo puedo decir porque además tengo la información. Es aquella primera propuesta que llevó una senadora por su cuenta y riesgo, la había redactado en su casa Elena Álvarez Bulla, como redactó también el proyecto original que se presentó después de que López Obrador anunció que ella sería la responsable del CONACYT, para horror de mucha gente, incluido yo, y de muchas personas que, como ya he contado, firmamos una amable petición al señor presidente electo diciéndole que reconsiderara que aquello era problemático por el historial, no por errores científicos, sino por el historial político de Álvarez Bulla. Desafortunadamente, el entorno del López Obrador bloqueó
bloqueó aquella petición. Y también hubo muchos científicos, algunos que conoces tú, que me dijeron: yo firmaría, pero si le dan el puesto a esta mujer me va a quitar el trabajo y yo tengo que ponerle un plato de comida a mis hijos enfrente 3 veces al día, así que te deseo la mejor suerte, pero no puedo firmar la petición. Pero en el terreno de la política, por lo menos en algunos países, se parte de la base de que la política debe hacerse con base en los mejores conocimientos científicos que tengamos hasta el momento. Obviamente algunas ideas que tenemos van a cambiar, pero siento que la política científica está muy dominada por lo que hablábamos antes, por el posmodernismo. La idea de que, y esto me lo dice mucha gente a mí como divulgador, pero es que la ciencia cambia y lo que era verdad ayer no es verdad hoy. No. La interpretación ayer puede ser distinta de la interpretación de hoy. Pero la realidad no cambia. El agua mañana no va a estar hecha de mocos de gnomo y de polvo de hadas. Va a seguir estando hecha por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta idea de que toda la ciencia es tan tremendamente maleable y cambiante que la realidad no es cognoscible, hace mucho daño, y se enseña en las facultades de ciencias políticas, de donde precisamente salen los que llegan al gobierno. Y en las de humanidades, ¿no? Tienes cosas tan simpáticas como la broma de Socal, bueno, haciendo burla de esta situación, de las muchas realidades. Pero sí es terrible, pero la gente no entiende cómo evoluciona la ciencia, ¿no? No entienden la evolución. O sea, cuando llegó Einstein no destruyó la mecánica clásica, ¿no? La mecánica relativista contiene a la mecánica clásica como un caso particular, en un caso límite. Ese tipo de cosas, claro, es que es más aburrido verlo así, que verlo como una revolución que acabó con lo anterior y construyó algo nuevo. Pero la ciencia no se hace así, no se hace terminando con lo anterior. Tristemente fue un físico el que introdujo esa idea, fue Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas. Y dices, es que la ciencia cambió cuando llegó Newton. No, es que antes no había ciencia, hombre, si apenas está empezando la ciencia con Newton, y luego no, Einstein no derrota a Newton. Se podría, pero no se hace, calcular, por ejemplo, un edificio usando mecánica relativista. Sería un lío, pero es posible. Pero con la mecánica clásica puedes manejar las cargas dinámicas y estáticas sin mayor problema. Pero ¿cómo llegamos a los políticos? Tú trataste, yo quiero que lo cuentes un poco, tú trataste de llegar a los políticos cuando, resumo, en México se estaba utilizando un falso detector molecular que supuestamente detectaba drogas, armas, dinero, explosivos y lo que tú quisieras metiéndole una tarjetita. Y obviamente quien sepa cómo funciona el universo sabe que eso no es posible, no hay forma de detectar a distancia estas cosas así. Cuando quieres detectar drogas, metes un camión en un detector gigantesco en la frontera. Pero esto en México lo empezó a comprar en el problema grave que tiene de narcotráfico, de inseguridad y demás, y empezó a actuar sobre lo que supuestamente decía esto, que funcionaba única y exclusivamente por el efecto ideomotor, es decir, por el movimiento inconsciente de la mano del que llevaba el supuesto detector. Un amigo mío, escritor de ciencia ficción, promotor de la ciencia ficción, se metió a defender esto y cuando nadie le hacía ningún caso, dije, ¿por qué no hablas con Luis Mochan, que él sabe de esto? Y además Luis había conocido a Randi, a mi querido amigo James Randi, y había oído hablar de estos detectores. Y se metió a tratar de decirles a los senadores y a los políticos mexicanos, esto no funciona porque no tiene ninguna base, y pasaste un tiempo interesante dialogando con los políticos. Cuéntanos un poco de esto. Pues fue una historia, fue muy divertida. Hubiera sido muy divertida nada más si no fuera por la contraparte trágica, ¿no? Porque en base a estos detectores metieron, según un artículo periodístico, el último que vi, metieron como a 5,000 personas a la cárcel, acusadas con una evidencia supuestamente científica, que de científica pues no tenía absolutamente nada, y aparentemente siguen habiendo miles de personas, 2,000 dentro de la cárcel, y lo peor de todo es que el fabricante ya lo metieron a la cárcel por fraude, ya salió de la cárcel. Ya salió, y se siguen usando en México, según me enteré hace una semana, ¿no? Se siguen usando estos detectores. Ahora
No lo están usando aparentemente para meter gente a la cárcel, pero sí para buscar explosivos. Y eso puede ser peor porque un explosivo pues explota y mata a la gente, ¿no? Pero tú llegaste a ser testigo en el juicio de este tipo en Londres, ¿no? Sí, yo fui testigo. Fue muy divertido también, muy interesante ver cómo funciona una corte inglesa. Nunca había estado en un juicio de ningún tipo. Fue divertido. Pero entonces lo que sucedió es que después de que tú me señalaste este asunto, pues, empecé haciendo unas notas en un blog, digamos, no hice mucho, pero acabé finalmente cuando sentí que realmente es un peligro que acecha sobre todos nosotros, un artículo de divulgación tratando de explicar qué era el aparato cuál era su historia y cómo debe hacer uno para realmente saber si funciona o no funciona y desecharlo, ¿no? Y ese artículo lo empecé a empujar a tratar de hacerle ver a la gente lo que estaba pasando y desde luego pues, nadie hacía prácticamente el menor caso. Por otros azares del destino, he estado lleno de accidentes en mi carrera, conocí a gente que estaba en el Senado en ese momento y a una senadora le platiqué esto y me dijo, esto no es cierto, me estás vacilando. Le dije, no, sí es cierto. Y entonces me prometió que iba a hacer una reunión en el Senado para presentarlo. La Comisión de Ciencia del Senado, entonces después de hablar con otros amigos que sabían del asunto y que hablaron de este caso con la comisión, me invitó a presentarlo. Entonces, los tiempos del Senado son curiosos. O sea, di una presentación hablando pues, de todo lo que yo sabía de este detector y cómo el detector esencialmente no servía para nada. Y el Senado lo que decidió, es algo muy razonable, fue hacer un exhorto al presidente de la República para que pusiera a prueba los detectores apoyándose en la comunidad científica, ¿sí? Tardó 9 meses desde que le hice la presentación en el Senado hasta que lograron ponerse de acuerdo y aprobaron el exhorto al señor presidente. Y desde luego el señor presidente jamás se le ocurrió consultar a la comunidad científica. En ese entonces, quien había sido director de mi instituto, Jorge Flores, era quien presidía el Consejo Consultivo de Ciencias, que es Consejo Consultivo de la Presidencia de la República. Y entonces él anduvo con mi propio detector dentro de su maletín, por si en algún momento lo llamaba Felipe Calderón para poderle enseñar el detector y hablar del asunto y explicarle de qué se trataba. Pero no, nunca lo llamó ni para esto ni para ningún otro asunto. Nada más. ¿Sí? Lo que pasó muchas veces es que a la gente que le explicaba de este detector no entendían la magnitud del fraude ni lo burdo del fraude. O sea, mucha gente creyó, incluso en mi universidad, creyó que era un detector que no funcionaba tan bien como decían que funcionaba y que se podía mejorar. No entendían que era un fraude totalmente estúpido y que no funcionaba absolutamente para nada, que es lo que demostramos después haciendo un experimento. Pasaron muchas cosas, por ejemplo, el presidente de nuestra Academia Mexicana de Ciencias, en ese entonces Arturo Menchaca, mandó una carta formal ofreciendo el apoyo de la Academia para conducir pruebas, para que el ejército pusiera a prueba sus detectores. Esa carta fue rechazada 3 meses después, con el argumento de que se violaría el contrato si pusieran a prueba sus equipos. Entonces, el ejército rechazó ponerlos a prueba en esos términos, pero finalmente un amigo lo involucraron por ser físico molecular en un juicio, y este ser un supuesto detector molecular. Lo involucraron en un juicio en Morelos y él convenció a la juez de que ordenara que se hiciera una prueba. Y se hizo una prueba y es con los resultados de esa prueba que yo me presenté como testigo en Inglaterra cuando metieron a la cárcel al fabricante por vender un aparato fraudulento a sabiendas de que el aparato era inservible, ¿no? Claro, tan inservible que estaba vacío. Hay que decir que el gobierno británico fue apercibido numerosas ocasiones de que varios de esos detectores, el AD65, el GT2000 y otros varios no servían para nada y nunca hicieron nada hasta que después de que estos detectores
empezaron a fallar, se usaban en los controles de explosivos después del fin de la guerra de Irak, se usaban en los alrededores de Bagdad. Cuando empezaron a entrar, pasaban los coches bombas sin que ningún detector de estos los pudiera detectar. Y cuando empezaron a morir soldados británicos fue cuando el gobierno británico finalmente levantó una ceja y dijo, bueno, vamos a enfrentar esto. Si no... Lo hizo a raíz de un escándalo que les hicieron en la BBC, ¿no? En el Nightline. Efectivamente. No lo hicieron así de muy buena gana y prohibieron la exportación a aquellos países en que se pusieran en peligro vidas inglesas. Claro. Pero a países como México les dijeron, oigan, aguas con sus detectores. Hay vidas, aquí funcionan de maravilla. Hay vidas de primera y de segunda. Y es una parte de la lucha contra las pseudociencias. Yo siento que la llevamos durante muchos años los divulgadores porque teníamos tiempo y porque no teníamos un prestigio que jugarnos. A mí me pasaba aquí en España, me llamaban antes mucho de Telecinco, oiga, ¿conoce usted algún catedrático que venga a hablar con un catedrático de física que venga a hablar con un señor que dice que la Tierra es plana? Y digo, es que, a ver, ¿tú crees que los catedráticos están para eso? Voy yo y yo lo pongo verde, pero porque yo no soy nadie y no tengo ningún prestigio que defender, pero por Dios, Pero el problema de la lucha contra las pseudociencias, a mí me parece importante que intervengan los científicos por lo mismo, porque al final o acudes a la gente no se da cuenta de cuánta ciencia hay en su vida, ¿no? Pues sí, la vida, por un lado la vida cotidiana y por otro lado este tipo de cosas, ¿no? Como, o sea, tu seguridad está en manos de un aparato que puede ser un fraude pseudocientífico, ¿no? Ahorita que mencionaste lo del prestigio, me da risa recordar que en aras de esto, de hablar de este detector, en algún momento salió en la prensa un artículo diciendo, en la prensa nacional, en un periódico de circulación nacional, en el Reforma, que yo decía que era una tomada de pelo. Y entonces al día siguiente me contactó un abogado con la teoría de operación del aparato. Y entonces me aboqué a hacer una especie de artículo que formó parte del juicio de una persona que había pescado con este aparato, explicando por qué esa teoría de operación no tenía ninguna base científica. Claro. Y hice algo que en cierto sentido es lo más anticientífico que he hecho. Entonces es medio paradójico, porque dije, la verdad es que quién sabe si entiendan mis argumentos, porque estoy dando argumentos, por ejemplo, dicen que la energía de la respiración es la que carga electrostáticamente al aparato y es la que mueve la antena, pues uno puede hacer un cálculo y mostrar que es imposible que esa energía electrostática mueva la antena, o dicen que detecta el magnetismo, el paramagnetismo y el diamagnetismo de un nanogramo de sustancia desde 5.000 metros de distancia. Entonces uno puede hacer un cálculo de qué tan grande puede ser ese campo magnético y qué tanto se puede medir y cuál es el récord de medición de campos magnéticos. Pero dije, a fin de cuentas no me van a entender nada de esto. Entonces lo que yo nunca haría en un artículo científico es que precedí todo esto de mi currículum, ¿no? O sea, quién soy, qué es lo que he hecho y por qué me considero que tengo toda la autoridad para hablar de este asunto y por qué me tienen que creer. Hice algo más. Arturo Menchaca escribió un párrafo con lo mismo, presentándome a mí diciendo que es un científico y destacado y miembro de la academia y bla, 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 para darle un peso que en la ciencia no debería tener nada de peso, eso, ¿no? Lo único que debe tener peso son los argumentos y los contraargumentos, claro. Y a fin de cuentas el experimento, y no quién es el que lo enuncia, ni quiénes son los amigos del que lo enuncia. Sin embargo, pero bueno, hay que entrar y tratar de lograr algo usando pero en el caso de las especialidades, el argumento de autoridad no es forzosamente falacia, ¿no? Mi hijo hoy me decía, ¿cómo es posible que los antivacunas opinen si no han estudiado lo que han estudiado los médicos? Y yo me quedaba, estábamos comiendo y yo miraba al niño diciendo, a ver, tienes 12 años, no tienes mucha información más que lo que me has oído decir a mí. ¿Cómo es posible que tengas esa comprensión que no tienen muchos tarados que están al frente de gobiernos enteros? Empezando por Donald Trump, pero bueno.
Vamos a pasar a otro tema. A ver, decía yo que cuando te conocí tú tocabas la guitarra eléctrica. Yo no empezaba a tocar la guitarra, todavía soy malísimo. Si tú dices que eres malo, es que yo soy 1000 veces más malo. Pero tocabas el charango también, ¿no? También toqué el charango y el cuatro. Yo tuve una época de música folclórica latinoamericana de la cual me arrepiento más que de la estudiantina, imagínate. Que ya es decir. Y he seguido tocando toda la vida, pero me regresé al rock, porque al final uno regresa al rock. ¿Qué le vamos a hacer? Y a Bach. Uno regresa al rock y a Bach. Pero yo, un fenómeno que siempre me ha llamado la atención y al que vuelvo con frecuencia es el tema de las dos culturas de la vieja conferencia de C.P. Snow. Los científicos siempre tienen pasiones artísticas, o pintan, o tocan el violín, aunque sea mal como Einstein. Ni tan mal. Yo la única grabación que dicen que es de Einstein tocando el violín tampoco es así como para tirarle tomates, que yo diga. Yo simplemente era un violinista ahí medianón. Pero lo contrario otra vez no lo tenemos. Es decir, los escritores, los pintores, los actores, no les interesa, no tienen al parecer pasiones científicas, con muy pocas excepciones que por supuesto son enormemente respetables, pero opinan. Y eso es lo que siempre me ha llamado la atención. Opinan de ciencia y a veces hasta te dicen, no, eso para curarte eso, lo que necesitas es tomar un té de tal cosa. Y dices tú, pero ¿cómo es posible que te atrevas? El arte, yo he dicho, y a ver, quiero tu opinión sobre esto. Yo he dicho que las dos grandes experiencias humanas son el arte y la ciencia. La objetiva y la profundamente subjetiva. Que las otras subjetivas, las supersticiones y las creencias y demás, no valen lo que vale la tocata y fuga en re menor, o la chacona, o la rapsodia bohemia de Queen, ¿no? Pero el arte y la ciencia no están tan separados como a la gente le hacen creer muchas veces quienes están en el terreno de las artes y las humanidades. Hay gente en las artes que se ha querido acercar a la ciencia, ¿no? Desde luego se acercan para técnicas, para desarrollar técnicas, pero hay a quien le interesa y sí le interesa profundamente y lo lee. Pero lo que es terrible es la gente que no solo no sabe de ciencia, sino que desprecia la ciencia, a pesar de que nuestra vida cotidiana ahora depende de la ciencia, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver con lo que decías, ¿no? Es como si tú dijeras que no has leído a Cervantes, pero además estás orgulloso de que no lees a Cervantes y lo presumes, en lugar de decirlo, bueno, con cierta vergüenza, pues lo voy a tratar de leer en cuanto pueda, ¿no? En cuanto tenga oportunidad. Entonces, ahí me pasó algo muy chistoso. Alguna vez me invitaron de la Escuela Nacional de Antropología y Historia, de la ENA, a dar una charla. Mi alma mater. Y había tenido algunas cosas que tienen que ver con la sociedad, por ejemplo esto de los detectores, pero algunos otros incidentes anecdóticos que se me hacen divertidos. Entonces di como título de la charla que les iba a dar Física, Matemáticas y Sociedad, algunos encuentros. Y la directora en ese entonces de la escuela, que es quien me invitó, estaba muy emocionada con el tema y le hizo mucha promoción y me aseguró que iba a haber muchísima gente, tanto del INA como de la ENA, porque la promovió mucho, ¿no? Cuando llegué, había 4 personas en el público, 2 profesores y 2 alumnos, nada más. Igual di mi charla, pero sí estaba medio decepcionado, y al final se me acercó una estudiante y me dice, ¿sabe qué, profe? Es su culpa. Le digo, ¿por qué es mi culpa? Dice, pues, ¿a quién se le ocurre ese título? ¿Cómo se le ocurre llamarle a la charla Física y Matemáticas y Sociedad? Siendo que todos los que estamos aquí porque no queremos saber nada de física y nada de matemáticas. Entonces, un ejemplo de estas dos culturas de C.P. Snow, ¿no? Una de las culturas no quiere saber nada de lo que hace la otra de las culturas. Pero es que hemos tenido, bueno, en México tienen un caso que es el de Pati Navidad, aquí en España tenemos por supuesto a Miguelito Bosé, que han sido los grandes impulsores, los grandes líderes del antivacunismo, de todo lo que es la covidiotez o
la incredulidad respecto de la COVID, del coronavirus, de la vacuna misma. Y nos hacen falta también científicos estrellas, ¿no? El problema es que Carl Sagan es solo uno. Sí, se necesita cierta habilidad para lograr convencer a quien no tiene el entrenamiento científico de la bondad de tus ideas científicas, ¿no? Bueno, tenemos a Michio Kaku, que luego fue un desastre porque dice cualquier tontería con tal de salir en televisión. Yo creo que se ha desprestigiado del todo, pero nos hace mucha falta ese científico star. Y nos hace falta en América, ¿no? O en América Latina, porque en Estados Unidos pues, tienes a Tyson y tienes a Pinker y tienes una serie y en Gran Bretaña, por supuesto, tienes a Cox, que son las grandes estrellas, o esta, ¿cómo se llama? La matemática, que yo hace poco la vi por primera vez y luego me di cuenta que un libro excelente sobre inteligencia artificial que había yo leído era de ella, Hannah Fry, y es una matemática de 30 y pocos años con una gran presencia escénica y que ha tenido programas en la BBC. Pero nosotros no hemos tenido eso. Lo más cercano que yo recuerdo era Julieta Fierro. Pero mira, cuando Julieta, en la época en que yo te entrevisté para la radio, a Julieta le dieron el premio Kalinga de la UNESCO por divulgación científica. Por divulgación. Y regresó de recibir el premio Kalinga con su maletita, su premio, que la recibiera su familia, porque en México ni la prensa, ni a todo el mundo le importó un pepino. Y Julieta ha seguido trabajando hasta el día de hoy en una cierta oscuridad, ¿no? Luego haces divulgación para divulgadores o para gente que ya está interesada, pero no para la gente de la calle. No llega suficientemente lejos, ¿no? ¿Cómo aumentar el impacto? Y Julieta hace bien muchas cosas, o sea, presenta sus ideas con mucha simpatía, se pone a bailar en las mesas, usa todo lo que puede para tratar de jalar a la gente y lograr comunicar ideas relativas a ciencia. A mí me parece y además de que sus temas, ¿no? Astronomía, se prestan a hacer ese trabajo. Pues es una batalla que hay que seguir dando, ¿no? Tanto gente que está en ciencia como gente que está afuera, ¿no? La gente que está afuera a veces estorba o es útil. El periodista científico o el divulgador, el que se atreve a hacer lo que hago yo, te voy a explicar la física, aunque no sé de física, o no soy físico, ¿no? No soy científico. Y mucha gente me lo recrimina, dice, ¿por qué hablas de esto si no eres científico? Hombre, porque voy y les pregunto a los científicos, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo hablas del CERN? Pues que tengo una amiguita que trabaja en el CERN, en serio, una mexicana que está en el CERN, que luego no tenía dinero para regresar a México, entonces en Navidad se quedaba solita en el acelerador de partículas. Esto me parecía genial. Pero al mismo tiempo muy triste que como una física de nivel no pudiera tener dinero para regresar a México a las fiestas. Pero vamos, yo voy a donde están ustedes y les pregunto, trato de entender y luego lo explico. Pero a veces estorbamos los no científicos, los periodistas científicos, los divulgadores, y en México hay... Yo creo que hay quienes hacen una labor magnífica, hay quienes transmiten el entusiasmo y la pasión por la ciencia, aunque no ejerzan la labor científica, y eso es importantísimo. Y muchos científicos no lo sabemos hacer, no lo sabemos transmitir. Un buen científico probablemente sea un pésimo comunicador o un pésimo divulgador. Entonces está bien que haya científicos que divulguen, científicos que no divulguen, y legos o gente que no es científica que sí divulgue. Y claro, si uno comete un error, pues uno tiene que poder corregir el error, ¿no? Y tanto científicos como no científicos pueden cometer esos errores. Por ejemplo, hay una revista aquí en México de divulgación científica que tiene artículos muy, muy buenos y que toma prestados todos los que publica la Academia de Ciencia de Morelos, los toman prestados y los reproducen, y de repente sacan cosas que son barbaridades, ¿no? Sacan cosas porque no tienen gente en la edición que no distingue ideas que están firmemente establecidas
o que están avanzando, digamos, en el contexto científico, de ideas que simplemente son tonteras como máquinas de movimiento perpetuo y cosas por el estilo. Pero han contestado a la crítica que les hacemos. Entonces, pues yo creo que cometer errores es algo que uno tiene que hacer siempre que trabaja, ¿no? Es inevitable. Mucha gente está esperando que te pregunte esto. A ver, científico mexicano ya tiene que hablar sobre el tema. En México estamos padeciendo algo que me parece grave. Hace unos días salió un artículo sobre astrología en la revista de la Universidad de México. Y cómo está de desesperada la gente, que yo llevo 21 años fuera del país, no he vuelto a pisar tierras mexicanas desde que me fui en 1999, y me vienen a decir, mira Mauricio lo que están haciendo, y un artículo de un astrólogo que da consulta de astrología en la revista de la Universidad de México, y yo me quedo, en el sitio web del Gobierno de México, en la Lotería Nacional te ponen el horóscopo diario, ¿no? Y la secretaria de Gobernación, ministra del Interior, equivalente en los gobiernos parlamentarios, no usa cubrebocas porque ella tiene unas nanomoléculas de cítricos con los que está blindada contra el coronavirus. No sé. Suena muy científico, ¿no? Suena maravilloso, sí, ¿no? Hay varias nanotimos que ha hecho la misma ingeniera química que le pasa a las nanomoléculas, que la tengo detectada desde aquí, pero insisto, yo estoy fuera. Pero estamos viendo en México una tendencia anticientífica que me preocupa, que yo sabía que temía que se diera con el nuevo gobierno, con los mejores deseos que tengo de que triunfe. Esto mucha gente no lo cree que quiero que fracase, sería lo más vil. Pero estamos viendo acciones en contra de la biotecnología. Se ha destruido, se ha eliminado la biotecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y se trata de equiparar la ciencia a los saberes ancestrales, a las tradiciones milenarias, nuevamente en un esquema, para volver a lo que estábamos al principio, en un esquema posmoderno donde finalmente vale tanto... New Age, ¿no? Sí, donde vale tanto un curandero que hace lo mejor que puede dentro de los límites que tiene, pero que está tan altamente limitado, que México tiene una mortandad infantil y una esperanza de vida muy inferiores a los de otros países, igualarlo a la medicina, tratar de poner un hospital de herbolaria. Yo no sé si la comunidad científica en México está alarmada, preocupada, horrorizada o escondida abajo de la cama. Hay una parte de la comunidad que está alarmada, que está espantada y que está activa y está tratando de reaccionar ante esto. Hay una gran parte de la comunidad que está apática, porque ha estado apática siempre. Quizás sea común mientras no te toquen a ti directamente, pues uno no se mete, uno no le gusta meterse en problemas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha habido un gran problema por centralizar tanto la toma de decisiones. O sea, si hubiera un centro o un consejo de sabidurías populares y hubiera un consejo de ciencia, no sería tan grave como si hay un consejo de ciencia que se aboca a las sabidurías populares y tradicionales, ancestrales, milenarias, ¿no? Entonces, el proceso, a mí lo que me preocupa es el proceso de gran centralización que se había venido dando desde hace mucho. Desde hace mucho yo he estado en contra, pero lo he mencionado varias veces, pero no he tomado una acción muy fuerte, digamos, ni productiva, desde luego. Pero piensen con CONACYT, todos los proyectos de investigación, o la mayor parte de los proyectos son financiados por CONACYT. Todos los investigadores reciben financiamiento del SNI a través de CONACYT. CONACYT tiene sus propios centros de investigación y ahora quiere tomar todas las decisiones y poder vetar todas las decisiones y todas las investigaciones que se hacen, incluso para gente que no está recibiendo financiamiento de CONACYT. Y es el único oído que es el único ente a quien le presta atención López Obrador como la voz de la ciencia, ¿no? O
sea, no hay ninguna alternativa. Si ves otros países, en otros países hay muchas agencias abocadas a la ciencia que tratan distintos aspectos, ¿no? Yo que sé, en Estados Unidos está el NIH, el DOE, el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, el National Science Foundation. Son distintas agencias que todas financian y todas toman decisiones, y si hay un conflicto entre ellas, o si una comete un error, pues es un error relativamente menor. En cambio aquí, cuando nuestro CONACYT comete un error, afecta a toda la ciencia del país. Y nuestro CONACYT está cometiendo un error al hacer precisamente las identificaciones que estás mencionando, de juntar los saberes obtenidos mediante procedimientos científicos siguiendo pruebas rigurosas y los saberes que se transmiten de generación en generación por la vía oral, que pues, pueden ser muy interesantes, puede ser muy interesante estudiarlos, pero que no nos describen a la naturaleza como realmente trabaja. Entonces, estudiar saberes es una cosa, pero equipararlos a la ciencia es una cosa muy distinta y es inaceptable. Pues yo espero que se levante, aunque veo difícil que se haga nada, pero yo espero que la comunidad científica hable más. Como hablé con el doctor Lascano, una cosa que sí estoy tratando de hacer es que en Europa, en el resto del mundo hispanoparlante, pero sobre todo en España, donde tenemos un ministro de ciencias que es astronauta y que es Pedro Duque, y que es un tipo que tiene la cabeza excelentemente bien amueblada, y donde en sanidad tenemos gente que está combatiendo las pseudomedicinas y los engaños, como los muchos engaños que se están desarrollando ahora respecto del coronavirus, que se hagan conscientes de que en México hay lo que para mí es, y lo digo yo para no embarcarte a ti, una emergencia grave. Cuando se decide, por ejemplo, hace poco, que si trabajas en una universidad privada dejas de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores porque eres el mal, porque ya estás en un lugar privado, a mí me parece de un infantilismo político incluso, y mira, lo digo como hombre de izquierda que soy, me parece un infantilismo de una pobreza. Es torpe, ¿no? Es una decisión torpe, ¿sabes? Y contraproducente, ¿no? Para ahorrarse unos centavos, ¿no? No, y sobre todo para atacar, para demostrar que se puede fustigar a la iniciativa privada, a las universidades privadas, que seguramente son el mal. Y no forzosamente, oye, mira, la simpleza, la excesiva simpleza con la que se está abordando todo, que no debería ser así en alguien que sabe genética de plantas, que es genética mucho más complicada que la genética de animales, que ahí tienes trigo con 6 juegos de cromosomas, que en los animales tenemos 2 juegos. Los genes se mueven de un lado al otro desde siempre, ¿no? Sí, pero vamos, la genética botánica es 1000 veces más compleja que sin embargo, alguien que vive en ese mundo de complejidad, cuando accede a un lugar donde puede imponer su ideología, se rige por un simplismo tal. Así que, bueno, a mí me horroriza. Si puedo hacer algo desde aquí, haré lo que pueda desde aquí. Luis Mochán. Wolf Luis Mochán Bacal, que siempre ha sido Luis Mochán, mi amigo, mi cómplice en algunas cuestiones juveniles, y siempre un sujeto respetable por su capacidad crítica, su capacidad de pensar, y que estudia situaciones de la física que no podemos entender fácilmente los seres humanos comunes y corrientes que no estudiamos física, pero que luego nos beneficiamos de ella porque viene, por ejemplo, incluida aquí, ¿no? Entonces dices, ay, mira, tengo un teléfono, pero no sé cómo funciona, pero lo que trabaja gente como Luis y como otras personas con las que hemos y seguiremos hablando, está allí, está en la posibilidad que tenemos de hacer una entrevista así, de lado a lado del Océano Atlántico. Luis, querido, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, un gusto. Y gracias por el trabajo que estás haciendo para dar a conocer los problemas de la ciencia en México, que sí son muy preocupantes, además de hacer tu labor de divulgación, ¿no? Que no sea la última. Muchísimas gracias, Luis Mochán, doctor en física. Nosotros, para la próxima, vamos a ver con quién hablamos, a ver a quién asustamos, a ver en qué nos metemos y a ver a quién hacemos enojar, porque acuérdese usted que hay que hacer enojar a aquellas personas que necesitamos que se enfaden. ¿No cree usted? Muchas gracias.